Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 10. Cap. 8. Reaccionando a una reunión de pecadores. Texto del capítulo. Cuando Priscilla se despertó en su habitación, sintió una sensación ligeramente extraña. Normalmente, nada podía conmoverla o molestarla. Después de todo, ella era, en sus propias palabras y en las de quienes la seguían, una figura divina. Sin embargo, esta incomodidad era peculiar, porque no podía ver nada en esa habitación perfectamente diseñada que pudiera perturbarla. Se puso de pie y miró alrededor de su habitación. Vio la gran cámara que incluso contenía un trono, con una estantería a su lado. Priscilla normalmente comenzaba su día preparándose con la ayuda de Schult, vistiéndose de la manera que consideraba apropiada para encontrarse con aquellos por debajo de ella, para mantener su belleza y elegancia ante todos. Así, sintió una punzada de frustración porque el pequeño no estaba presente para ayudarla como ella deseaba, y tuvo que conformarse con vestirse con una versión de su vestido preparada para ese propósito, cortesía de su anfitriona. Pensar en aquella anfitriona me provocó otra ola de irritación y frustración. Aquella pequeña niña les estaba obligando a presenciar otra exhibición particularmente molesta, mostrando una vez más los caminos absurdos y divergentes que los plebeyos habían tenido que seguir hasta ahora. Para mostrar otra ruta, para demostrar el fracaso de ese mismo plebeyo y los fracasos del campamento del medio diablo, especialmente su líder, por no evitar que tales caminos ocurrieran. Después de todo, cada camino presentado hasta ahora había sido causado por las manipulaciones del payaso y los propios errores del semidiablo. Y la enfurecía que tuvieran que presenciar otra de esas irritantes rutas, más defectos, más potencial desperdiciado. Solo que esta vez, en su opinión, la versión del plebeyo era aún más patética. No había logrado convertirse en nada más que un cerdo codicioso. Y ahora esa versión se había aliado con aquellos a quienes una vez buscó destruir, el culto de la bruja, y, por lo que habían visto hasta ahora, intentaba erigirse como una amenaza contra los arzobispos del pecado. Era ridículo, dada su escasa capacidad para ser una amenaza real para los monstruos a los que deseaba enfrentarse. Dejando esos pensamientos de lado mientras terminaba de vestirse, Priscilla estaba lista para salir de su habitación y encontrarse con los miembros de su campamento. Pneumo ultramicroscópico silico-vulcano-comiótico. Priscilla. HM. De pie frente a su puerta estaba la bruja del tiempo. Ella tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a la princesa del sol, quien levantó una ceja en respuesta. La mirada de Priscilla se desvió brevemente hacia los demás que observaban a la bruja del tiempo, deteniéndose un momento en los miembros de su propio campamento antes de regresar a la pequeña niña de cabello blanco. Priscilla. ¿Qué acabas de decir? Alpa. Es el nombre de una enfermedad pulmonar rara, y la palabra más larga del portugués. 46 letras, ¿te lo puedes creer? Priscilla. ¿Y por qué necesitaría saber algo así? Alpa. No sé, solo me dieron ganas de decirlo. ¿Y qué mejor momento que despertarlos? No pude conversar sobre ello. ¿Listos para nuestras nuevas proyecciones? Hablando en un tono alegre ahora dirigido a todos, comenzó a caminar hacia la entrada de la sala de cine. Los demás empezaron a seguirla, mientras Priscilla permanecía donde estaba, con los brazos cruzados y el abanico en la mano. Su mirada se dirigió a Schultz mientras se acercaban. Schultz. Buenos días, Priscilla-sama. Espero que haya tenido una buena noche de descanso, bueno, supongo que fue de noche, ¿no? Aquí no hay ventanas de verdad, es difícil saberlo. Pero supongo que es de noche, o quizá nos confundamos con el tiempo cuando volvamos a nuestro mundo. Sería difícil arreglar nuestros relojes internos, incluso podríamos acabar echando una siesta durante el día sin querer. Priscilla. Deja de divagar con esas tonterías. Hablando en un tono agudo y autoritario, Priscilla silenció las tontas reflexiones de Aldebarán. Se concentró en los demás que pasaban. Priscilla. No perdamos más tiempo. Veamos la siguiente tanda de proyecciones absurdas. Sí, el tono de Al bajó ligeramente al escuchar las palabras de la princesa.
Al hombre manco claramente le disgustaba la idea de seguir observando ese otro mundo. La mayoría de la gente de los distintos campamentos parecía sentir lo mismo. No estaban dispuestos y se sentían incómodos al respecto. Y al entrar al teatro, se dieron cuenta que nadie estaba sentado en sus asientos habituales. Alpa, hoy decidí hacer un pequeño cambio en los asientos. Las palabras de la bruja del tiempo sorprendieron a todos. Petra, ¿qué quiere decir, Alfa Sanma? Alpa, debido a nuestras últimas proyecciones y algunas cosas que me frustraron, decidí hacer un pequeño cambio. Todos tienen asientos asignados desde el principio, así que pensé, ¿por qué no cambiar un poco las cosas? Emilia, ¿un cambio en los asientos? Alfa, ¿sí? Sí. En lugar de que elijan sus asientos, esta vez los elegiré yo. Se sentarán donde yo decida. Ram, pero, ¿qué pasaría si intentáramos sentarnos en un asiento que no es el que elegiste para nosotros? Alfa, Emilia, ¿podrías intentar sentarte en tu asiento habitual? Solo para demostrarlo. Emilia parecía un poco inquieta cuando la llamaron por su nombre. Ella miró a todos a su alrededor antes de encontrarse nuevamente con la mirada de Alpa. Y la sonrisa traviesa de la bruja del tiempo reveló su intención. Emilia, está bien. Todos sabían que era mejor no cuestionar las decisiones de la bruja. Una vez que tomaba una decisión, nunca faltaba a su palabra. La semielfa caminó tranquilamente hacia su asiento habitual junto a Subaru, quien ya estaba en su sitio habitual. Pero en el momento en que se sentó, Emilia se encontró inmediatamente reubicada en otro asiento del teatro. Perfectamente ilesa, solo que, en un lugar diferente. Alpa, te moverás automáticamente a los asientos que he elegido para ti. Anastasia, si me permite la pregunta, ¿por qué nos cambias de asiento ahora? Nunca lo has hecho. ¿Hay alguna razón especial? Alfa, ¿Una razón especial? Quizás. Solo decidí hacerlo por diversión esta vez. Y tendrás que aceptarlo, porque te digo que no tienes elección. Hablando en un tono decisivo, la chica de cabello blanco dejó en claro que no había nada que nadie pudiera hacer al respecto. No tuvieron más remedio que aceptar el asiento elegido por la bruja del tiempo. Quinta fila. Meili, Frederica con Petra, Garfield, Otto, Rosual, Julius, Félix y Wilhelm. Cuarta fila. Ricardo con Mimi, Emilia, Ren, Ram, Cruz, Anastasia, Etaru y Tidei. Tercera fila. Daphne, Minerva, Echidna, Subaru con Beatrice, Shaula, Tipón, Sekhmet y Camilla. Segunda fila. Asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío, Reinhard, Felt, asiento vacío, asiento vacío, asiento vacío. Primera fila. Einkel, asiento vacío, Schult, Priscilla, Al, asiento vacío y Satella. Cuando finalmente todos estuvieron sentados en la disposición aleatoria creada por la bruja del tiempo, muchos encontraron sus nuevos lugares extraños, no estaban acostumbrados a sentarse al lado de aquellos que ahora estaban a su lado. Pero el detalle más destacable residía en los asientos cercanos a Subaru. Echidna, quien dio una leve sonrisa cómplice, mientras Beatrice le lanzaba una mirada sospechosa de reojo, una que rápidamente se convirtió en frustración debido a otra figura, Shaula. Sí. Estoy justo al lado del maestro. Gracias, Alfa Sama. La chica escorpión se aferraba fuertemente al chico inconsciente de cabello oscuro. Tal visión le valió más de un apretón de dientes y miradas de celos de varias mujeres en la sala. Su envidia era evidente para todos, pues la cercanía de Shaula claramente los irritaba. Y no había nada que pudieran hacer para sacarla de ese lugar elegido por la bruja del tiempo, la gobernante de ese teatro que estaban obligados a habitar como invitados. Alpa, con todo resuelto, tendré que salir un rato. Echidna, ¿te vas de la habitación? Alfa, sí. Tengo asuntos muy importantes que atender en otro lugar, pero no estaré muy lejos. Dicho esto, les daré algunas reglas. 1. Ni se les ocurra cambiar de asiento. Ya han visto que es inútil. 2. Dejaré a 2 personas a cargo de la sala. La siguiente declaración dejó a todos atónitos. Algunos ojos se abrieron con sorpresa.
Alpa comenzó a caminar entre los asientos hasta detenerse cerca de la bruja del orgullo, Tifón. Arrodillándose ante ella, le presentó su poderosa arma, la silla de metal. Alfa. Tifón-chan, a ti, te confío mi silla. Tifón pareció sorprendido mientras aceptaba el objeto. Por alguna razón, comenzó a sonar música de fondo, como la escena en la que el Capitán América demostró ser digno de Mjolnir. Alfa. Si alguien pierde el control, o si Shaula o Echidna lastiman a mi papá, ya sabes qué hacer. Tifón. Los ojos de la pequeña bruja parecieron brillar, mientras varios otros se estremecieron. Alfa. Anda, intenta lanzarlo. Luego extiende el brazo y abre la mano. Siguiendo las órdenes de Alpa, Tifón arrojó la silla al otro lado de la habitación, golpeando una pared distante con suficiente fuerza como para romperla levemente. Luego extendió el brazo y abrió la palma de la mano. La silla voló automáticamente a la mano de la bruja del orgullo. La mayoría de la gente quedó en shock. Alfa. Lo sabía. Alpa tenía una sonrisa orgullosa en su rostro. Colocó sus manos en sus caderas. Alfa. Ella será la sheriff de este lugar. Quien cause problemas, lastime a mi padre o intente algo malo, Tifón-chan tiene plena libertad para castigarlo como quiera. Sekhmet. Yo, bostezo, puedo tener, bostezo, una palabra, bostezo, sobre esto. Alfa. ¿De verdad quieres discutir conmigo sobre esto o prefieres dejarlo estar? Porque con gusto te molestaría durante horas hasta que te rindas y aceptes mi decisión. Sekhmet. Acepto, bostezo, derrota. La bruja de la pereza se dio cuenta rápidamente de que esta era una batalla perdida contra la locura de la bruja del tiempo. Esa niñita claramente haría lo que fuera necesario para salirse con la suya. Alpa. Ahora, la segunda persona a cargo será, saltó unos pasos hacia adelante hasta que se detuvo frente a una de las chicas sentadas al lado de Subaru. Alfa. Tú. Echidna. Yo. Echidna sonrió levemente y arqueó una ceja con curiosidad. Alfa. Tu función será supervisar las proyecciones. Decidirás cuándo hacer descansos, cuándo terminan y también controlarás quién se acerca a la puerta que da a mis pasillos y al resto de mi cine. En resumen, si alguien quiere cruzar esa puerta para venir a por mí, necesitará tu permiso. Dijo esto mientras señalaba hacia la puerta que, en una proyección anterior, Cruz había usado cuando fue llamada por la propia bruja del tiempo. La gente en el teatro estaba cada vez más inquieta. Felt. Oye. Eso no es justo. ¿Y si decide ponernos a prueba y nos obliga a ver docenas de episodios sin parar? Alfa. Echidna. Vaya. ¿Qué clase de persona crees que soy? ¿No crees que esas palabras podrían herirme el corazón? Felt. Ni siquiera tienes corazón. Alfa. No te preocupes. No me iré para siempre, ni siquiera por tanto tiempo. Así que no tienes que preocuparte de que ella haga eso, tal vez. Toma. Alpa decidió ignorar las quejas de Felt. La bruja de la avaricia recibió un dispositivo de aspecto extraño con varios botones, dos de los cuales destacaban. Ambos rojos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Alfa. El de la izquierda pasa al siguiente episodio. Solo presiónalo para pasar del que terminó al siguiente. Se organizan automáticamente. Cada vez que uno termine, solo presiónalo. Rápido y sencillo. El de la derecha termina la proyección y apaga la pantalla para que todos puedan volver a sus habitaciones a descansar. Echidna. Tengo mucha curiosidad por los demás botones, sobre todo por este con un símbolo raro, pero supongo que no me lo vas a explicar, ¿verdad? Alfa. NHN. Respondiendo honesta y rápidamente, la bruja del tiempo confirmó la sospecha de Echidna. La mirada de la bruja de la avaricia estaba fija en el extraño símbolo de uno de los botones. Parecía la cara de un semielfo caricaturesco, pero destrozado. La rareza la intrigó profundamente, pero decidió dejar el asunto a un lado por ahora. Alpa. Bueno, con eso resuelto. Con un ligero salto, saltó a través de los asientos, dirigiéndose hacia la puerta en la parte inferior del teatro que conducía al resto del cine. Alpa. Disfruten de la proyección hasta que vuelva. No tardó. Y si alguien quiere venir a buscarme, recuerden pedir permiso primero y tocar un par de veces antes de entrar, ¿de acuerdo?
Con una dulce sonrisa, abrió la puerta y los dejó para que vieran el día. El grupo quedó inquieto, e incluso un poco desesperado, pensando en lo que vendría después. A Priscilla todo lo que había presenciado hasta entonces le parecía extraño y profundamente irritante. Frustrante, incluso. Todo parecía innecesario. Se preguntó en qué estaba pensando esa bruja al tomar tales decisiones. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, la pantalla se iluminó, una reunión de pecadores reunidos en el lugar señalado y escuchad el anuncio del nuevo hermano. Todos en el teatro se pusieron tensos. ¿Tendrían ahora que presenciar la reunión de los arzobispos del pecado? Reunidos por la llamada del Evangelio, los arzobispos se reunieron. Hacía mucho tiempo que no los convocaban a una reunión como esta, aunque comprendían la naturaleza de la convocatoria. Betelgeuse y Regulus esperaban que a ese chico de aspecto extraño y débil, Subaru Natsuki, se le diera el manto del orgullo. Pensaron que, aunque diferente, sería muy parecido al último Pride, Stride Boyaccia. Un hombre de poco valor en el combate, que era líder y táctico. En realidad no fue una evaluación errónea de quién era Natsuki Subaru. Aunque a menudo era más débil que la mayoría de sus oponentes, especialmente los arzobispos, cuyas habilidades hacían que los poderes ordinarios fueran ineficaces contra ellos, tampoco era físicamente comparable a ellos, ya que la mayoría de ellos eran mucho más fuertes que él. Pero, contrariamente a lo que la gente podría pensar, no era realmente débil, al menos no en el sentido convencional. Físicamente, era más fuerte que muchos soldados comunes, y sus habilidades de combate habían mejorado, y aún podían mejorar, mediante el entrenamiento. Con la ayuda de Beatrice durante el último año, su dominio de la magia Jin también había mejorado. Al igual que su habilidad con el látigo. Subaru no era realmente débil, simplemente se enfrentaba a enemigos demasiado poderosos para su nivel. Sus talentos se centraban en la estrategia y el liderazgo. Era un genio táctico y excelente para descubrir las debilidades de sus oponentes, con o sin retorno por muerte. Y ahora, volverían a ver a Subaru como su enemigo. Solo que, a diferencia de la ruta del orgullo, esta vez tendrían que observar todo con mayor detalle, no solo fragmentos. Ambos no tenían ningún problema real con el muchacho, en comparación con los otros arzobispos. Primero llegaría Betelgeuse y, diligente como siempre, tomaría asiento en la mesa de piedra. Tras él vendría Sirius, que ocuparía un lugar a su lado. El siguiente sería Regulus, sentado en su asiento frente a Betelgeuse. Lia y Roy aparecerían a continuación, ocupando el trono dual de la gula. Su hermana no tenía espacio, aunque se enteraría del encuentro a través de ellos. El último en aparecer fue Capella, tomando asiento junto a Regulus. La gente observaba la sala de reuniones de los arzobispos, que se habían reunido en persona para lo que parecía ser una convocación organizada a través de su evangelio. Cada uno de ellos provocó una reacción diferente. Betelgeuse. Instintivamente se sintieron nerviosos, recordando la tortura de Rem y la masacre en Arlam, así como sus acciones en el santuario. Sirius. También se inquietaron al saber de lo que era capaz, aunque Priscilla se burló de su imagen en la pantalla, como si la desafiara, tal como lo haría en el futuro. Emilia, sin embargo, parecía preocupada, pensando de nuevo en la teoría de que Sirius podría ser realmente su madre, Fortuna. Regulus. La mayoría de la gente soltaba gruñidos de fastidio, sin importarle en absoluto la presencia del arzobispo de la avaricia. En su opinión, era una de las personas más irritantes del mundo, sobre todo después de soportar sus interminables discursos. Lia y Roy se encontraron con un odio puro, nada más que eso, pues todos querían aplastarlos por todos los pecados que habían cometido los arzobispos de la gula. La única persona que podría ser perdonada sería Luis, si se convertía en espica. Capella recibió una reacción similar a la de los hermanos Glutoni, o incluso peor. Querían aplastarla por todos los medios, destruirla por completo si era necesario. Meili se tensó instintivamente, con un atisbo de miedo en su expresión. Ver a todos los arzobispos reunidos dejó a todos inquietos y enojados. La reunión comenzó poco después con la llegada de otras dos personas, aunque no todo iba como ellos esperaban. Todos los arzobispos miraron fijamente las dos figuras, sin saber qué decir.
Los ojos del público en el teatro se abrieron de par en par. Porque estaban presenciando todo esto de primera mano. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos por venir hoy con tan poca antelación. Pandora comenzó la reunión. Betelgeuse permaneció inmóvil la mayor parte del tiempo, solo una ligera inclinación de su cabeza indicaba su confusión. Bueno, déjame presentarme. Soy Subaru Natsuki. El arzobispo que representa el pecado de la vanagloria. Sirius miró fijamente a la pareja, parpadeando unas cuantas veces como si estuviera en shock. Pandora continuó su explicación. El arzobispo Natsuki ha sido nombrado arzobispo para representar mi pecado personalmente. Le ruego que lo trate con todo el respeto que merece. Los hermanos glotones intercambiaron una mirada de confusión antes de mirar a los dos que hablaban. Ambos tenían un mal presentimiento. Sé que probablemente sea una sorpresa. Quienes ya me conocían esperaban que fuera Pride, pero no soy exactamente así. Tengo muchas ganas de trabajar con ustedes para impulsar los objetivos de nuestro culto de brujas y nuestros deseos mutuos. Capella se inclinó, reprimiendo una risita desdeñosa mientras se retorcía en su asiento. Como ahora tengo mi propio arzobispo, adoptaré una postura más proactiva en el futuro. Confío en que esto no sea un problema, explicó Pandora. Regulus golpeó la mesa con los dedos y dejó escapar un sonido de TSK. En fin, Subaru juntó las manos. ¿Alguna pregunta? Preguntó a los arzobispos allí reunidos. Se recostó en el asiento, adoptando una postura más relajada ahora que las presentaciones habían terminado. El motivo de la sorpresa de los arzobispos estaba en la forma en que ambos estaban sentados. Específicamente, Subaru Natsuki había tomado una posición al final de la mesa, adyacente al asiento del orgullo vacío, mientras que la bruja de la vanagloria estaba sentada en su regazo. Emilia agarró los lados de su silla tal como Ren hizo con la suya, pero afortunadamente para el inconsciente Subaru, ninguna de las dos se rompió las manos esta vez. Podían descargar toda su ira libremente contra los asientos, para frustración de Alpa, que estaba cansada de arreglar todo constantemente y quería empezar a cobrarles por los daños. Satella casi hizo lo mismo, rompiendo también su silla. Bueno, muchas sillas se rompieron, y las que no fue por falta de intentos. Petra hinchó las mejillas con frustración, de una forma adorable. Celosa de semejante imagen, pero furiosa de que una bruja como ella se atreviera a actuar así. Shaula, sentada junto a Subaru, lo abrazó fuertemente, pero no demasiado fuerte, temerosa de lastimarlo y perder su privilegio. Beatrice también se aferró a él, por celos al ver otra de sus cosas siendo rogada por esa vil bruja cerca de Subaru. Guau. Parecen compañeros de trabajo. Ricardo. Relaciones así no suelen acabar bien, ¿sabes? No digas eso. Aquí no. Ricardo. Sigue tu propio consejo, idiota. Los dos susurraron, teniendo cuidado de no provocar a nadie en ese momento. Pasaron algunos minutos para que la rabia de las chicas enamoradas se calmara y pudieran continuar con la proyección. Hubo unos segundos de silencio total, antes de que llegara la primera respuesta. ¡Qué gracioso! Parece que nuestra pequeña bruja de la vanagloria por fin decidió encontrar su propio despojo de carne para satisfacer sus deseos. Un juguetito con el que jugar, ¡qué rico! Pandora y Subaru no se movieron, simplemente mantuvieron la misma posición relajada. Por alguna razón, esa escena trajo consigo una extraña sensación de incomodidad. TSK. Así que has decidido, sin avisarnos debidamente a los arzobispos, que trabajamos duro, ni a mí, a asumir un papel más activo y abierto en la secta de ahora en adelante. Además, has alterado la estructura de poder de la secta, has dividido aún más los puestos de arzobispo y le has dado un puesto adicional a alguien que ni siquiera puede poseer tu factor de brujería, ¿verdad? Con esto disminuyes toda nuestra autoridad y asestas un golpe a mi pequeña pero inquebrantable determinación. Y empezar la reunión con semejante presunción. Desviarnos de nuestras tareas y objetivos, que todos perseguimos con tanta diligencia, para celebrar esta reunión. ¿Dónde está el respeto por mi dignidad y mi trabajo serio en nombre de la secta? ¿Dónde está el respeto por mis derechos? Subaru se encontró ajustando ligeramente el cabello de Pandora.
No eran celos causados por palabras irritantes ni envidia común, no parece el tipo de persona que tiene mucho que ofrecernos, Tsu, comentó Lie. Subaru se encogió de hombros casualmente. Pandora pateó sus pies juguetonamente. ¿Cómo explicar esa incomodidad que sentían? Era como si una mano flotara cerca de su cuello, lista para agarrarlo. Verdaderamente inexplicable, como un depredador que esconde sus colmillos y garras antes de matar a una presa que aún no se da cuenta de que está a punto de morir. Ah, lo siento, pero eso sí que es. Recibir una nueva clase de amor. ¿Es una situación realmente muy inusual? Preguntó Sirius con su habitual jactancia. Ah, tener un nuevo creyente. Un nuevo arzobispo y devoto del amor es realmente maravilloso. Declaró Betelgeuse. Pero ¿por qué compartir el pecado de la vanagloria? ¿No es orgullo de alguna manera? Es ciertamente bendecido cuando tiene tanto amor, tanto amor. ¿Podrías explicarme? Preguntó Betelgeuse. Oh, sí, Betelgeuse. Así es. Por favor, gracias, ¿podrías explicar por qué hemos elegido un nuevo tipo de amor entre nosotros? Sirius continuó añadiendo tonterías a Betelgeuse. Priscilla. Esos dos idiotas se complementan de verdad al hablar de lo que llaman amor. Una forma asquerosa de expresarse y complementarse. Emilia. HMPH. Al escuchar las palabras sarcásticas y burlonas de la princesa del sol, la semielfa de cabello plateado instintivamente infló sus mejillas. Todavía le resultaba difícil no querer defender a Guese y Fortuna, si realmente era ella, pues eran demasiado importantes para ella como para ignorar las opiniones negativas que alguien pudiera tener sobre ellos. Aunque comprendía las razones por las que los demás podían guardar tanto resentimiento, su falta de vínculos con ambos, todavía le dolía el corazón verlos tratados de esa manera. Ah, gracias, Betelgeuse, Y. Sirius, ¿verdad? Subaru ladeó la cabeza. Disculpa si aún no sé tu nombre, es la primera vez que nos vemos. Ah, ¿sí? Lo siento. Mis disculpas. Se puso de pie dramáticamente. Soy Sirius Romané Conti. Soy el arzobispo que representa a Urat. Veo el verdadero amor de la unidad con los demás. Subaru sonrió. Amor, bueno, lo entiendo, dijo, abrazando a la bruja con más fuerza. Eso pareció sorprenderlos nuevamente, por la forma en que Subaru interactuó con la bruja de la vanagloria. Si no fueran quienes eran, a la gente le habría parecido un poco vergonzoso, una pareja demostrando afecto delante de todos, o puede que a otros les hubiera parecido tierno, incluso envidiable, por la misma razón. Mientras lo hacía, los gritos de Sirius se quedaron en silencio. Betelgeuse inclinó la cabeza un poco más. Sirius se sentó lentamente. Capella se humedeció los labios y ahogó otra risa. Lie y Roy tenían miradas perplejas y ligeramente perturbadas. Regulus simplemente parecía más molesto cuando entrecerró los ojos. Es una respuesta complicada, pero le debo mucho a mi amada bruja de la vanagloria. Y le debo mucho a mi querido arzobispo, por eso él cargará con mi pecado. De hecho, puede que sea la única persona capaz de hacerlo aparte de mí. ¿Entonces él puede participar del amor que ya tienes? Preguntó Betelgeuse. Así es, arzobispo Romané Conti, aunque solo soy una parte del poder que puede reunir, comentó, sin alterar en absoluto su expresión serena. Subaru asintió. Así es, tengo mi propia autoridad. Aunque no es mi deber compartirla, es más bien algo sutil. No puedo presumirla cuando me lo piden, así no funciona. Así que es una de esas cosas que tendrán que seguir siendo un misterio. Además, compartir los detalles de mi autoridad sería una violación de mis derechos, ¿verdad, Regulus? Negarnos información al respecto es violar mis derechos, se quejó Regulus. Subaru suspiró. Bueno, entonces parece que ambos tenemos que aprender a respetar los derechos del otro. Ricardo, ¿soy solo yo o parece que el niño jefe está provocando a ese tipo molesto? Julius. Quizás quiera saber más sobre los arzobispos. ¿Qué los motiva a actuar como lo hacen? Anastasia. Recopilar información durante la conversación, estudiar sus reacciones y personalidades para aprender a negociar con ellos. Una táctica básica.
Simple, pero eficiente y esencial. Para un comerciante, o para cualquiera al mando. Los tres del campamento de comerciantes discutieron, notando cómo Subaru intentaba interactuar con los arzobispos del pecado. Felt. Uff. Lo que ese hermano mayor necesita aprender es sentido común. Ninguno de ellos podría trabajar en equipo, ni siquiera si se vieran obligados. Solo son unos imbéciles egoístas esperando la muerte del otro. Priscilla. Debo estar de acuerdo con la rata de alcantarilla. Nada entre ellos sugiere siquiera que puedan funcionar como equipo, ni nada remotamente parecido. Entonces, ¿cuál es exactamente el plan del plebeyo al intentar reunirlos y presentarse? Si pretende exponerse así, al menos debe esperar que intenten aplastarlo. ¿O, ya cuenta con ello? No pensó mucho, pero aún así, el pensamiento persistió. Natsuki Subaru era bueno haciendo aliados, ya sea a través de la amistad o, con la ayuda de la bruja de la codicia, a través de la manipulación. La mayoría de las veces, era porque le debían favores, o sus vidas, y eventualmente se encariñaron con él. Pero los arzobispos... La idea de que Subaru los domesticara sonaba casi ridícula. Por supuesto, imaginarlo derrotándolos alguna vez también parecía ridículo, hasta que la ruta del orgullo demostró lo contrario. Entonces su mente se preguntó, ¿realmente pretendía obligar a los arzobispos a obedecerle? ¿Podría realmente superar su locura y lograr que se sometieran? ¿Y cuántas vidas estaría dispuesto a gastar intentando descubrir si tal cosa era posible? Pensar en él usando nuevamente su propia vida como arma la llenó de asco. Pandora observó a los arzobispos. La autoridad de mi preciado arzobispo es la más adecuada para el puesto de mando. Confío en que todos ustedes lo tengan presente y confíen en su criterio cuando sea necesario en tales situaciones. Su sonrisa se ensanchó, pero el mensaje era claro. Esperaba que lo obedecieran cuando fuera necesario. Él sería su representante. Sería una pena que nos estorbáramos, sería un verdadero desastre. Espero que todos podamos evitarlo, comentó con una sonrisa. Pandora se inclinó hacia él. Eres una persona muy considerada, mi tesoro. Las miradas de los arzobispos se clavaron en Subaru Natsuki. Todos sabían que era mejor no contrariar a Pandora. Rara vez actuaba entre el culto, pero si bien no era estrictamente más fuerte que ninguno de ellos, su autoridad no tenía debilidades que pudieran discernir y le permitía manipularlos a su antojo. Y vieron que este chico, Subaru Natsuki, se había convertido en su representante. Según ellos, él no era arzobispo, no en verdad. Él no era más que el juguete de la bruja, uno que ahora ella usaría para burlarse de ellos y atormentarlos a pesar de su aparente debilidad. Fue, en muchos sentidos, un insulto para todos ellos la expectativa de que pudieran seguirlo. Beatrice. HMPH. Supongo que el Subaru de Betty no sería solo un juguete. Shaula. Así es. El maestro no es el juguete de nadie. Shaula le pertenece. Beatrice. No lo defendas si vas a decir algo tan vergonzoso, supongo. El gran espíritu regañó a la chica escorpión que estaba a su lado en un tono de reproche. Meili solo pudo suspirar suavemente. Claro que estaba de acuerdo en que ser el juguete de alguien no era nada divertido, sobre todo cuando ese alguien era la bruja de la vanagloria. Subaru les sonrió a todos. Gracias por la cálida bienvenida. Parecen un grupo interesante, con muchas ganas de hacer todo lo que vamos a hacer juntos. Si eso es todo, pueden retirarse por ahora. Espero verlos pronto, mis queridos arzobispos. Nos despedimos. Con esto, Pandora dio por terminada la reunión y ella y Subaru desaparecieron de la vista. Qué mal sabor de boca, se quejó Line. ¿Alguien quiere explicar de qué demonios iba ese showcito? Hasta esa bruja malvada se encontró un trozo de carne de hombre para jugar. Tan descarada que no pudo evitarlo. ¡Ja! ¡Qué gracioso! Supongo que al final, no importa cómo se disfrace, ella también es un trozo de carne. Igual que todas las demás. El arzobispo de la lujuria encontró toda la situación hilarante y se estiró en su asiento mientras hablaba. Pero aún así tiene que salir a presumir así y hacer que su nuevo juguete de carne sea nuestro problema. Puaj. Sacó la lengua y negó con la cabeza. Tal vez podría ser un juguete divertido con el que jugar, pero no parece que dure mucho tiempo.
Las connotaciones sexuales, y también oscuras, de las palabras del arzobispo de la lujuria llenaron algunos corazones de ira y vergüenza. La actitud provocadora de Capella era irritante en todos los sentidos posibles. Al mismo tiempo, por alguna razón personal, Rem recordó la ruta de la pereza cuando escuchó esas palabras, y cómo esa versión de ella misma tenía una familia con Subaru, y para hacer eso, tenían que hacer esa cosa. Rem. Me pregunto si fue una buena experiencia. ¿En qué estás pensando, Rem mala? Reprendiéndose mentalmente, se sonrojó furiosamente. Ram, cuya sinestesia le hacía sentir lo mismo que su hermana, también estaba avergonzada, y enojada, esta última parte dirigida a Subaru. Pero ella se contuvo y dirigió su atención hacia la pantalla que tenían delante. Betelgeuse abrió su evangelio y hojeó las páginas. Cambiar la estructura del culto mismo. El culto tan amorosamente dedicado a la bruja. Mi cerebro tiembla de solo pensarlo. ¿Por qué tan pronto? Sin duda, el nuevo creyente en el amor debe comprender la naturaleza sagrada del culto y nuestros objetivos. Ah, Betelgeuse. Betelgeuse. Gritó Sirius. Te sigo diciendo que la bruja es una mujer fácil, y la bruja de la vanagloria ha demostrado serlo. El chico, aunque devoto del amor, claramente no es más que su juguete. Sí, qué desafortunado. Qué desafortunado. Que otra bruja intente interferir en nuestras tareas. Que se le ocurra dictarnos las reglas, cuando nosotros mismos somos agraciados con tanto amor, tanto amor. Si tan solo ocupa su lugar como arzobispo, todo irá bien. Pero con la vanidosa a su lado, con él bajo su dominio, se le ocurre llenarse de orgullo y arrogancia. Para poder trascender la posición que la bruja le ha asignado. ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Me hace temblar la cabeza. Me estremezco de rabia. Inkel. Qué irónico pensar que ese mocoso es amado por la misma bruja a la que adora. Ironía, ¿eh? Al meneó la cabeza, pensando en lo cierto que era eso en este mundo. Betelgeuse no tenía idea de cuán profundamente Natsuki Subaru era amado por la bruja de la envidia, y, bueno, por algunas otras brujas con cabello plateado, platino o casi blanco. Regulus se levantó y miró a sus compañeros arzobispos. En realidad, simplemente estaba siendo el esposo obediente y magnánimo que soy, pasando tiempo en mi mansión con mis muchas esposas. Y aquí me llamaban. Para que este nuevo supuesto arzobispo, con su egoísta y patético estilo, presumiera de su favor. Y para que ella usurpara y cambiara tan grosera y desordenadamente la estructura de poder del culto. Es una afrenta a nuestra dignidad y nuestros derechos. ¿Acaso no se nos prometió los medios y la libertad para perseguir nuestros propios objetivos? ¿Vivir nuestras propias vidas? Felt, ese tipo alguna vez deja de hablar. ¡Qué idiota tan molesto! Petra, siento pena por todas las esposas que tienen que soportar a un marido tan celoso y magnánimo. Frederica, incluso si repite esas palabras, dudo que realmente entienda su significado, o incluso los conceptos básicos de lo que implican, para llamarse a sí mismo ese marido. Ram. A Ram le sorprende que pueda hablar con tanta elocuencia, y mucho menos saber palabras así. Para un cerdo, no, corrección, para una basura que finge ser humana. Las tres doncellas del candidato real desataron una pequeña ola de insultos hacia el arzobispo de la avaricia. Para ellos, como para todos, su presencia en la pantalla era irritante. La gran cantidad de palabras que podía pronunciar por minuto hacía que quisieran saltear o avanzar rápidamente cada escena en la que aparecía. Capella sintió con la cabeza junto con Regulus, ambos de acuerdo por una vez. ¿Sí? ¡Qué pervertido! La tenía por todas partes. Es uno de esos sinvergüenzas. ¡Qué asco! Dio patadas. Bueno, el juguete nuevo que tiene parece que podría ser una comida divertida algún día. Quizás se canse algún día, Tsu, comentó Roy. ¿Qué razón tan grotesca para apartarnos de nuestra comida? Lee asintió con la cabeza junto con su hermano. Sí, ahora que el espectáculo de la bruja ha terminado, volvamos a nuestra búsqueda y a nuestras tareas. Todos tenemos mucho que hacer. Los dos hermanos glotones comenzaron a salir de la iglesia. Sí, declaró Betelgeuse al ponerse de pie.
Debo regresar a mis tareas. Debo seguir siendo diligente en mis propósitos. Para no defraudar el amor que la bruja me ha dado. La prueba debe cumplirse. Ah, perdóname. Lo siento, lo siento. Betelgeuse. Puedo ayudarte. Sin duda, la prueba sería mejor si trabajáramos juntos. Antes no podía ayudarte, pero ahora sí que puedo. Juntos podemos compartir el amor que tanto deseas. Sonrió, poniéndose de pie junto a él. Entonces volveré a mi humilde vida y seguiré siendo un esposo amable con mis esposas. Regulus se levantó y se dio la vuelta para irse. Con su respectivo disgusto por el nuevo arzobispo declarado, los arzobispos del culto de las brujas abandonaron su lugar de reunión. El único alivio que sintieron fue que la reunión finalmente había terminado. Mimi, ¿sus reuniones son siempre así? Hétaro, me lo imagino, Tivei. O tal vez, ni siquiera tienen reuniones. El último de los trillizos teorizó, y tenía sentido. Anastasia, considerando sus personalidades intensas y lo desconectados que están del sentido común, probablemente sea cierto que no se ven así a menudo, a menos que sea por el Evangelio. Sirius incluso lo dijo, ¿no? Que los arzobispos no se llevan bien ni trabajan bien juntos. Me pregunto qué combinación sería la peor. Bueno, en cuanto a personalidad, no creo que ninguno se lleve bien, pero los Gula parecen ser los más propensos a trabajar con otros. Solo les importan sus comidas especiales, no con quién trabajan. Mientras tanto, Sirius probablemente trabajaría bien con Betelgeuse, ya que obedecería cualquier orden suya o del Evangelio. Más bien una relación de sumisión, Wilhelm. Eso tiene sentido. Los glotones son más bien bestias, solo se portan bien cuando hay comida de por medio, y no les importa quién los acompañe con tal de conseguir la comida que desean. Podrían trabajar con Regulus, Capella, tolerarían a cualquiera que no intentara controlarlos. Los tres analizaron la situación. Anastasia apoyando su barbilla en su mano, Al rascándose detrás de su casco y Wilhelm de pie con los brazos cruzados y una expresión estoica. Había otra habitación, mucho más adentro del complejo. Era una habitación oscura, tenuemente iluminada por luces mágicas. Era una habitación grande y redonda con una cama individual en el centro, con mesas y sillas cerca de las paredes. Sentado en una de esas sillas estaba el arzobispo de la Vanagloria, con la bruja de la Vanagloria todavía sobre su regazo. Él le cepilló el cabello con calma mientras ambos conversaban, reflexionando sobre el día y su encuentro. Casi se pudo oír un crujido, si Petra o Beatrice hubieran tenido la fuerza para romper los apoyabrazos con sus pequeños puños, pero no lo hicieron. Petra/Beatriz. NHGRR. Beatrice apretó los puños con pura furia y frustración, mordiéndose con fuerza el labio inferior. Petra la imitó tan de cerca que casi le sacó sangre, y Meili tuvo que detenerla, obligando a la niña a abrir la boca. Parece que fuiste bien recibido por los arzobispos, comentó. ¿En serio? Parecía que no les caía nada bien. Se rió levemente y suspiró mientras le peinaba. Así es su naturaleza. Son piezas compatibles con los factores de bruja que poseen, y como tales, tienen deseos y perspectivas que chocan entre sí. El desprecio mutuo es su estado natural. Si te resultan desagradables, Félix, ¿de verdad está tan dispuesta a descartar a sus arzobispos como si no fuera nada? Krusch, debemos recordar que su objetivo es Subaru-sama. Los arzobispos no le importan, siempre y cuando sus autoridades regresen al culto, o a Subaru-sama, para que pueda usarlas. Eso es lo que creo. Wilhelm, tiene sentido. Piezas desechables, pero útiles, capaces de darle a Subaru-dono armas poderosas. Me pregunto si las autoridades funcionarían de forma diferente debido a su nuevo estado mental. ¿O acaso funcionarían? Echidna Dono, ¿crees que las demás autoridades seguirían trabajando para él en ese caso? La pregunta del anciano estaba dirigida directamente a la bruja de la codicia. Ella esbozó una pequeña y enigmática sonrisa, aunque detrás de ella se escondía frustración. Echidna, en realidad, creo que sí. Pandora podría usar esas habilidades si realmente quisiera. Subaru negó con la cabeza. No, te tomó mucho tiempo reunirlos. Quiero ver si puedo lograrlo.
Aunque, solo puedo lograrlo con tu apoyo. Siempre y para siempre, si necesitas que te dé ejemplo entonces, no exactamente, le acarició la mejilla. Tengo que ser yo quien dé el ejemplo, si no, no me van a respetar, ¿verdad? Así es, ahora mismo te verán como nada más que un representante mío en el mejor de los casos, y como un súbdito en el peor. Dejó escapar un suspiro cansado. Schultz. Sería lo mismo que en el caso de la aldea Sudarak. Mostrar su fuerza delante de todos para ganarse su respeto. Más o menos eso, es Schultz-chan. Los arzobispos son unos monstruos que no se quedarían con él solo porque intenta ser amable con ellos. Tendrá que obligarlos a colaborar con él como pueda, ya sea con habilidad o con fuerza bruta, hasta cierto punto. Priscilla. El necio tendrá que encontrar la manera de aprender a manejarlos o, como describió Aldebarán, someterlos y obligarlos a obedecer sus órdenes siempre que requiera sus habilidades, lo cual aún resulta ridículo. Creer que puede aplastar a esos monstruos solo es una completa locura cuando carece de la verdadera fuerza para enfrentarlos. Una hormiga no tiene ninguna posibilidad contra un elefante. Pero si esa hormiga se convirtiera en perro, tendría más posibilidades. Priscilla. ¿Estás diciendo que estoy equivocada? No digo eso, princesa. Sobre todo, estoy de acuerdo en que ese tipo no puede vencerlos de frente. Pero ambos sabemos que podría haber otras maneras de aplastarlos. No tiene por qué matarlos si de verdad quiere usarlos como armas. Y por favor, princesa, no me llames así. Dio su opinión sobre el asunto y, a través de su casco, lanzó una mirada de reojo hacia la bruja de la codicia, quien pareció entender el significado detrás de esas palabras. Priscilla cerró su abanico y lo presionó suavemente contra sus labios. Se dio cuenta de que el argumento era válido. Aunque no ganara directamente, Subaru al menos tendría más posibilidades. Pero ¿cómo planeaba superar la brecha de poder que aún persistiría? Incluso si la diferencia entre una hormiga y un perro fuera menor que la que hay entre una hormiga y un elefante, ¿cómo podría alguna vez tener la esperanza de enfrentarse a un dragón? Bueno, la primera no es del todo errónea, Ryo. Me das tu poder y la capacidad de actuar con autoridad en la secta. Probablemente no sería nada sin ti, después de todo. Pandora negó con la cabeza y le tocó suavemente la mejilla, mirándolo fijamente. Ambos sabemos que eso no es cierto. Tus pruebas en el santuario deberían haberte enseñado lo que puedes lograr con tu poder. No necesitas ser capaz de levantarte solo para ser fuerte. Eso es lo que creen los demás arzobispos, eso es lo que cree la mayoría de la gente. Se levantó y lo miró fijamente. Una determinación suave pero inquebrantable se reflejaba en sus ojos. La fuerza es la capacidad de cambiar el mundo, de someterlo a nuestra voluntad. En ese sentido, diría que tu potencial es inigualable en este mundo. Solo necesitas encontrar las herramientas adecuadas para lograr esos cambios. Con las palabras de Pandora, incluso las declaraciones anteriores de Al parecieron cobrar más fuerza. A Subaru realmente le faltaba poder. Incluso con su puerta aún intacta, su autoridad modificada, la espada y los 2 espíritus que había recibido, todavía era mucho más débil que los arzobispos. Sin embargo, a pesar de ser física y mágicamente inferior, aún podía encontrar otras formas de superarlos. En lo que respecta a la estrategia y la improvisación, Natsuki Subaru era una amenaza inigualable, capaz de lograr lo improbable, de convertir incluso lo imposible en posible. Él se rió y asintió, aceptando sus palabras con una sonrisa. Está bien, veo que vas a seguir insistiéndome con esto. Ella asintió. Soy la bruja de la vanagloria. Como pecado, la vanagloria depende de los demás, de su reconocimiento, de su percepción. Te conviene, porque es lo que mereces. Aunque dependas de otros, es a través de esa dependencia que brillarás radiante y pura. Ahora es el momento de que incorpores esas piezas que he reunido a tu vanagloria, que formen parte de tu fuerza, para que también te eleven y te hagan brillar con más intensidad. Sonrió con suficiencia y empezó a concentrarse. Entonces dices que debería concentrarme en presionar a los arzobispos. Va a ser todo un reto. Nada puede ser fácil, ¿verdad? Suspiró, se incorporó y estiró los brazos. Cruzando los brazos comenzó a caminar por la habitación.
tendré que darme una imagen adecuada de Rey del Mal si quiero mantenerlos a raya. Realmente, es la única imagen apropiada para el líder de una secta como esta. Tú y yo debemos asegurarnos de lucir como corresponde para mantenerlos a raya. En efecto, comentó con una sonrisa mientras lo veía recorrer lentamente la habitación. Le encantaba verlo concentrarse y poner todas las piezas en su lugar. Regulus es invulnerable, aunque sus esposas son una debilidad que puedo aprovechar. Si la aprovecho, puedo poner a ese tipo en su lugar. Betelgeuse puede ser más débil, pero también es un espíritu y probablemente dependa de sus dedos, algo con lo que puedo trabajar allí. Luego le gruñó a Sirius. Quizás pueda intentar algo relacionado con Betelgeuse, pero su mente es tan excéntrica que es difícil saber qué le pasará. Quizás tenga que someterla a la antigua usanza, o encontrar algo que realmente la dispare. Hay maneras, comentó Pandora. Subaru asintió. Bien. Lo veremos luego. Luego pensó en los últimos arzobispos. Los glotones van a ser un desafío, a menos que podamos atraparlos en algún lugar. La vieja bruja murió de hambre, pero su hambre es de otro tipo, mencionó Pandora. Sí, pero tienen un problema con la identidad. Quizás podamos usar eso, pero será más complicado. Luego se sentó en la cama. Y luego está Capella. También es una loca, pero los métodos físicos no funcionan con ella. Así que tendrá que ser mental. Se dejó caer hacia atrás en la cama. Esto va a requerir mucho ensayo y error, suspiró. Prueba y error. Esas palabras los hicieron estremecer. Una vez más, recordaron la ruta de la avaricia. Habían sido necesarias una cantidad absurda de muertes para lograr su objetivo de darle a todos un final feliz perfecto. Y ahora se preguntaban, ¿cuántas muertes sacrificaría esta vez para lograr sus nuevas ambiciones? Al mirar su mano, descubrió que temblaba ante la perspectiva. Aún no había muerto. No desde la ballena. Estaba seguro de que su puesto de control había sido actualizado y que los puntos de control de Satella no obstaculizarían su camino. Y aún así, los puntos de control de Pandora eran algo que podía controlar, pero los puntos de control de Satella siempre eran una promesa de seguridad. Pero la perspectiva de morir de nuevo, de enfrentar ese dolor, esa oscuridad. Sintió que su mano temblaba levemente al recordar el crujido de sus huesos, el congelamiento de su carne, el corte de su garganta. Eso fue hasta que una mano agarró suavemente la suya y cruzó miradas con la bruja de cabello platino. Recuerda mi preciado amor, nunca te dejaré. Subaru sonrió, asintiendo. Sí, así es. Siempre puedo seguir adelante si te tengo. Él suspiró mientras ella caía en la cama junto a él. Descansemos un poco. Mañana empezaremos a poner a estos tipos en su sitio. Cruzando miradas, los dos se dieron un beso y luego se quedaron dormidos. Con esa escena envidiable para algunas de las chicas al final, la pantalla se desvaneció, marcando el final del primer episodio del día. Normalmente Alpa se burlaría de ellos y pasaría al siguiente episodio. Pero esta vez, un pensamiento permaneció en sus mentes. ¿Dónde estaba la bruja del tiempo en ese preciso momento? ¿Qué estaba haciendo ella? La razón por la que dejó a Subaru fuera de su lugar habitual fue porque había salido de la habitación para ocuparse de otros asuntos. Incógnita, Alpa caminaba tranquilamente por un pasillo bordeado de muchas puertas, saltando alegremente, saltando como un niño pequeño, lo que combinaba perfectamente con su apariencia. En realidad, ella no era una chica normal y muchos lo sabían, por eso no le importaba que la gente la viera así, aunque tampoco le gustaría que la vieran así. Y al llegar a una puerta en particular, podría haberla abierto normalmente, Alpa. Entrada dinámica. Ella abrió la puerta de una patada, irrumpió y voló hacia la sala de cine. Ella giró en el aire unas cuantas veces antes de aterrizar, girando sobre sus talones y adoptando una pose igual a la de Subaru. Alpa-chan acaba de llegar, ahora desesperen y tiemble, miserables gusanos. Con esa pose se presentó a todos los que habían presenciado su entrada. ¿Y quiénes eran los que la observaban? Los miembros del culto de la bruja. Pandora, Betelgeuse, Regulus, Lievaten Kaitos, Royal Part, Lois Spicarnet, Sirius y Capella Emerada Lugúnica, todos reunidos en esa habitación.
La mayoría de ellos la miraron con enojo y frustración, mientras que solo 2 parecieron mirarla con una expresión más acogedora. Spica. Wow. Alpa. Hola. Ella saludó alegremente al pequeño gremlin rubio. Hola a todos, ¿cómo estáis? Sí, a partir de este capítulo, veremos las reacciones del culto de la bruja. Y también empezaremos con las travesuras de Alpa con Priscilla. Para responder a una pregunta que me hicieron sobre esta versión de mi obra, descubrieron que Alpa es hija de Subaru gracias a una deducción de Chidna. En el arco 4, al deducirlo basándose en el cariño que Alpa mostró por él, simplemente hizo una suposición afortunada, pero aún no ha descubierto quién es su madre. Alpa siempre omite, dice medias verdades, cuando se le pregunta al respecto. Cuando Otto adivinó que era la hija de Emilia Orrem, recibió un fuerte puñetazo en la ingle por parte de Alpa, que lo dejó por quién es su madre. Alpa siempre omite, dice medias verdades, cuando se le pregunta al respecto. Cuando Otto adivinó que era la hija de Emilia Orrem, recibió un fuerte puñetazo en la ingle por parte de Alpa, que lo dejó postrado en cama durante varios capítulos durante las exhibiciones del arco 5, y tuvo miedo de volver a intentarlo, ya que aún siente el dolor fantasma del golpe.